Juan Camilo, gracias. 6:25 minutos. En Colombia sigue el escándalo por la revelación de Noticias Caracol sobre la infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Felipe, buenos días. Finalmente, más de 24 horas después del escándalo, respondieron el presidente Gustavo Petro negándolo todo y la fiscal general diciendo que el caso es de la mayor gravedad y designando fiscales especializados para investigarlo. Sí, una contradicción entre otras cosas, porque aparte de que el presidente apareció 20 y tantas horas después, entonces dice que el informe de Noticias Caracol de Ricardo Calderón es de la CIA y que la CIA hizo el informe, palabras más, palabras menos. Y lo curioso es que en la Fiscalía les piden el comunicado en el último párrafo en el que dice que es de suma gravedad, como usted lo reseña, Ricardo, pero además manifiesta claramente que toda esa información sí reposa en manos de la Fiscalía. Sí, pero además, Felipe, al final del comunicado, la Fiscalía critica que se haya filtrado, pero por otro lado, la contradicción es que si no se hubiera filtrado, no estaría siendo investigada porque estaba en los anaqueles de la Dijín y en los archivos de la Fiscalía de Medellín. Fíjese la contradicción que existe en esto. Pero es que además me recuerda, estaba revisando esta mañana en la madrugada algunas intervenciones de Hugo Chávez y encontré muchas, en las que Chávez acusa a la CIA. 6:27 minutos. Además, Felipe, con muchas preguntas que quedan en el aire. El presidente Petro tenía este lunes, una entrevista pactada con CNN. Al final no llegó el presidente y se canceló la entrevista. Pero si existiera la posibilidad de preguntarle al presidente Petro, entre otras cosas, valdría la pena preguntarle por qué desestimó la información de la CIA sobre posible vinculación del general Huertas con el ELN. Claro, porque él confiesa que se reunió con la CIA y dice que desestimó la información. ¿Y por qué la desestimó? ¿Y Felipe? No, Ricardo, esto no van a poder explicarlo, no tienen cómo explicarlo. Este es tal vez uno de los más grandes, y no es más grande escándalo hasta ahora del gobierno del presidente Petro. Claro, hasta ahora. El presidente Petro parte de una premisa falsa porque no es un informe de inteligencia el que revela Noticias Caracol. Son documentos que están en los computadores y en los archivos USB de alias Calarcá. Ya hablaremos también de la peligrosa puerta giratoria, Felipe, entre política y ejercicio de las fuerzas militares y de policía. En el caso, por ejemplo, del general Huertas. Estaba en la campaña del presidente Petro, estamos viendo las fotos de él en actos de campaña, y luego el presidente, sin ningún reato, lo reintegra al Ejército de Colombia en julio de este año, después de haber participado en política. Creo que esa es otra discusión que bueno, y aparecieron un par de datos nuevos del general Huertas, ¿no? A la investigación por falsos positivos en su contra. Primero, información de falsos positivos. Y segundo, curioso, ¿no? Fue agregado militar en Rusia por 2 años. 6:28, esa no la tenía en pantalla, Felipe. 6:28, el comunicado de la Fiscalía, la defensa del general Huertas y de Wilmer Mejía, que emiten comunicados en las últimas horas. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Pues la Fiscalía ya abrió investigación por las presuntas alianzas entre las disidencias de las FARC de alias Calarcá y miembros de la Fuerza Pública, una infiltración por parte de las disidencias en las fuerzas militares. La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención del delegado contra la criminalidad organizada y en un comunicado la Fiscalía reconoció que el nivel central no había recibido reportes sobre este material durante los últimos 16 meses. Dicen puntualmente que ni el despacho de la fiscal general de la Nación ni ninguna otra dependencia de la entidad recibió reportes o copias de la información recaudada. Luego de una verificación en Medellín, la Fiscalía confirmó que los dispositivos sí contenían información de la mayor gravedad que no estaban siendo investigada. Por eso Camargo dispuso avanzar de inmediato en nuevas líneas de investigación. Además, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al general Huertas mencionado en estos documentos y defendió parte de su avance previo, asegurando que ha logrado la judicialización de 28 integrantes del Frente 36 de las disidencias, así como la condena de 2 miembros de esa caravana detenida en las vías del departamento de Antioquia por porte ilegal de armas. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente al general Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmer Mejía, y en su cuenta de X aseguró que los informes son falsos y que buscan castigar a funcionarios que han contribuido a revelar corrupción dentro del ejército. El general Huertas, por su parte, rechazó tajantemente las versiones que lo vinculan con alianzas criminales y las calificó de una
una fabricación malintencionada destinada a destruir su nombre y su trayectoria. Afirmó además que durante su retiro no tenía mando personal ni vehículos oficiales, por lo que según él era imposible haber ofrecido protección o beneficios operativos a grupos ilegales. El director del DNI, Wilmer Mejía, también negó cualquier participación en reuniones con estructuras criminales o en gestiones para crear empresas de seguridad, tramitar armas o incluso promover pactos de no agresión. Asimismo, rechazó haber influido en trámites ante la Superintendencia de Vigilancia. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación anunció una indagación preliminar. El procurador Gregorio El Hash aseguró que ya fueron notificadas las personas vinculadas y destacó que ahora inicia el proceso formal para garantizar la defensa, contradicción y presunción de inocencia. Ya se comunicó hoy a las personas que van a ser vinculadas con base en la prueba que se conoce de medios abiertos. Ya habrá entonces posibilidad y necesidad de hacer garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la contradicción, de la presunción de inocencia, porque un asunto es la visión que tenga un acucioso investigador y un equipo muy serio y muy profundo, muy experimentado de un medio de comunicación, y otro es lo que quienes administramos disciplina, quienes administramos justicia, tenemos que vernos en la línea del miedo para hacer justicia. El escándalo también agitó el ambiente político. El precandidato Roy Barreras pidió una comisión de alto nivel para investigar y sancionar a quienes, según él, hayan traicionado la patria. Pido una comisión de alto nivel en cabeza de la Fiscal General de la Nación para que investigue y castigue a quienes hayan traicionado la patria si lo han hecho, y para que permita que la infiltración mafiosa de las instituciones no ponga en riesgo la democracia misma. El precandidato Juan Carlos Pinzón fue más allá, afirmando que la relación del gobierno Petro con estructuras criminales es evidente y acusando al Ejecutivo de haber llegado al poder gracias al apoyo de la criminalidad. Si faltaban pruebas, todo ha terminado de estar claro. La relación entre Petro, las FARC, el ELN y las estructuras criminales es evidente. Su gobierno como un todo llegó al poder por el apoyo de la criminalidad. Y en el terreno internacional, el embajador de China en Colombia, Su Jinyang, se pronunció sobre el ciudadano chino captado junto a las disidencias de alias Calarcá, asegurando que su gobierno adelanta verificaciones sobre el empresario y sus eventuales vínculos con el grupo armado. Felipe García, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se jueguen los Es periodista, está en Mañanas Blue. Son las 6:32 de la mañana. Casi 24 horas después apareció la Fiscalía y lo hace para desvirtuar al presidente y confirmar que la información incautada a las disidencias es de la mayor gravedad. La posición oficial deja muy mal parada a una fiscal de Medellín en cuyo despacho reposa la información, porque si bien le reconocen que ha judicializado 28 disidentes del Frente 36 de la disidencia en Antioquia, entre ellos alias Firu, le cuestionan que la información revelada por Noticias Caracol sobre la infiltración de la disidencia al ejército, la supuesta financiación de la campaña ilegal del hoy presidente, no estaban siendo investigadas ni por la Fiscalía ni por la DIJÍN, que también tenía estos documentos. Se lava las manos la fiscal general Luz Adriana Camargo, porque por un lado acusa que en 16 meses no fue informada sobre esta investigación e intenta apagar las llamas, recordando que es deber de la Fiscalía cumplir la ley, entre ellas las de la paz total sobre el levantamiento de órdenes de captura a delincuentes que participen en las medidas o en las mesas de diálogos como estos de Calarcá. Pero no dice una sola palabra sobre la famosa circular 069 de julio del 2024 que lleva su firma y donde le regaló a la disidencia la posibilidad de ser capturados incluso en flagrancia, cometiendo delitos y quedar en libertad solo por el simple hecho de ser negociadores de la paz total, que solo le ha traído dolores de cabeza al presidente Gustavo Petro. Esta mañana estamos en fase de defensas. La principal, la del presidente Gustavo Petro, sobre Wilmer Mejía, y el general Huerta, sobre quien dice la CIA le había informado de supuestos vínculos con el ELN.
No aclara el presidente Gustavo Petro, a pesar de que tenía conocimiento de esta información, por qué decide reintegrarlo a un cargo estratégico en las fuerzas militares. Como este asunto lo tiene ya la Fiscalía y lo revela Noticias Caracol, ahora la última palabra la tiene, por supuesto, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que será la instancia ante quien se deben aclarar si la información es real y por qué el presidente Gustavo Petro decidió omitirla.